De ser posible, preferiría resolver preguntas puntuales sobre asuntos técnicos, pues hacer un demo de una hora estaría bien, igual siempre se puede aprender algo con eso, pero pues me llama la atención poder eh, resolver preguntas técnicas que les estén causando alguna dificultad antes de las entregas semanales. Entonces, si alguien tiene algo que quiera comentar para resolver en este momento, pues los escucho o los leo. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que tenía la duda de si las viñetas al tener mucha información no se vuelve como muy saturado, o sea, como que cansa y aburre. Puede Entonces ser. se podrían mantener unas como con color, por ejemplo, en las de acción, Ujú. si se lanza un personaje, darle como esa profundidad con la difuminación del color. Eso que tú preguntas ahí es muy pertinente. La solución potencial siempre va a ser ad hoc, es decir, yo me atrevería a decir que no hay una sola manera de resolver el problema que tú dices, pero el problema que tú mencionas es un problema muy real. Cuando hablamos de un ritmo de narrativa, piensen en una película, piensen en un dibujo animado, en una serie. Creo que donde no cabría esta crítica sería en un videojuego, pero es por la naturaleza de la experiencia del medio. Y es, no todo puede tener, por decirlo así, el mismo volumen o el mismo brillo o el mismo nivel de intensidad, como sea que lo quieran entender. No estoy hablando de un asunto puramente técnico, estoy hablando de lo que están contando. Una escena de acción tiene que tener pausas, una película de terror tiene que tener momentos de descanso, de suspenso, tiene que haber diálogo expositorio, tiene que haber trasfondo. Entonces, por acá puedo empezar como una reflexión más que una respuesta definitiva a eso. Supongamos que hay una escena que tiene movimientos o acciones que son muy enfáticas y estamos diseñando una página donde estamos planteando el trasfondo de esa acción. Podría ser una buena idea plantear un par de momentos preliminares que sean más pequeños, que sean más básicos, que sean más como de planteamiento de lo que va a ocurrir y después aquí se plantea una escena como la escena definitiva. Un error que hemos visto cuando revisamos estos proyectos es encerrar escenas importantes en momentos muy pequeños y dejar a veces el espacio de la página o el espacio de la viñeta como más o menos al azar. Esto, la razón por la que yo quiero que revisemos las cosas como si fueran prácticamente un rompecabezas, es que no nos casemos con un solo orden del proyecto. Si nosotros tenemos un montón de objetos inteligentes que podemos armar, vamos a poder jugar con los ritmos de la narración de una manera que sea un poco más dinámica. No vamos como a escribir en piedra, pues que la ubicación de una viñeta es esa y solo es esa. Cuando hablábamos de qué se veía en el avance del proyecto, que como que no cuadraba mucho y decíamos, todas las viñetas son del mismo tamaño, se sienten que están como apiñadas. Ese es el tipo de cosas que tenemos que revisar poco a poco a ver cómo es que funcionan mejor. Entonces tú mencionabas difuminados de color. Esa es una posibilidad que existe. Me reitero en que no hay una sola solución para esto, pero el problema es un problema real. Entonces, si vamos a ver el diseño de todo el proyecto, o el diseño de página a página, o el diseño viñeta a viñeta, la idea de jerarquía visual tiene que existir ahí, siempre. Entonces, eh, planteemos aquí algo así súper breve. Además, tengo una línea que no me permite hacer mucho a nivel de detalle. Es un tipo de pincel que me gusta mucho usar, precisamente para no poder quedarme ahí haciendo detallitos, sino tratar en la medida de lo posible de ir al grano. Entonces voy a plantear aquí una narrativa en cuatro viñetas. En los primeros tres momentos voy a jugar con un ritmo más pausado. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ritmo en la narración? Estamos hablando de velocidades de lectura. La velocidad no puede ser uniforme, tiene que haber puntos de énfasis y tiene que haber puntos que sean menos interesantes. Entonces aquí en estos primeros tres momentos la cámara simplemente se está acercando, cada vez mostrando más de el potencial protagonista de este primer ejemplo. Y cuando llegamos a este momento, pues debería ocurrir algo,
que justifique que hay tanto espacio y que vamos a hacer ese cambio en el ritmo de la narración, donde ya no vamos a tener un movimiento pausado de la cámara, sino donde vamos a tener un espacio muy amplio. En este momento ni siquiera estoy estableciendo márgenes para viñeta, me gustaría jugar con la idea de una viñeta sangrada y ver qué puede ocurrir ahí. Entonces, vamos a acercarnos un poquitín acá. Y empecemos a involucrar más a este señor. De hecho, aquí si voy a jugar con iluminaciones sería mejor cambiar de pincel. Sí, este podría ser. Le voy a decir modo de fusión oscurecer, de tal manera que si tengo tonos más claros, esos tonos no van a entorpecer la línea. No la van a cubrir, me refiero. Pero no, este yo creo que prefiero es el Colesov Blocking, no el Selig Blocking. Aquí está. Este. F5, le digo que tenga menos diámetro mínimo. Y quiero darle más énfasis a iluminación. Listo, entonces ahí tengo 3 momentos. Todavía puedo jugar más con el contraste de ellos. Sobre todo aquí. Y ahora, ¿qué podríamos contar nosotros acá? Un personaje que parece que está caminando, la cámara se va acercando, de repente se percata de algo que está atrás y propongamos una conclusión. Voy a empezar cambiando la cámara de posición y después vamos a proponer algún tipo de acción bien enfática que pueda depender de tener una cámara que esté haciendo algo medianamente interesante, a ver cómo nos va. Entonces vamos a jugar aquí con el boceto. Esto es boceto 2, esto es boceto 1. Y aquí pues, un momento, vamos a plantear cámara, línea de horizonte inclinada. Listo, ya tengo una idea de qué hacer. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a poner línea de dirección para el personaje. Planteamos el gesto.
Buenas noches, Angélica. ¿Quién más llegó? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo seguiste? Me alegra mucho. Lo que estamos haciendo aquí, por una pregunta que planteó tu compañera Ana María, es hablar de qué puede pasar con el ritmo de una página. Las viñetas no deberían tener ni el mismo tamaño, ni el mismo nivel de información, ni el mismo nivel de acabado. Entonces, lo que planteé aquí, ustedes saben que yo soy súper amigo de la improvisación en cuanto al planteamiento de problemas para de verdad resolverlo sobre la marcha. Entonces, hay tres viñetas más bien simplonas donde la cámara se está acercando poco a poco en una vista de tres cuartos posterior a un personaje y aquí ya estoy planteando una conclusión donde pues creo que es evidente lo que estoy tratando de contar ahí, ¿no? Un personaje corre y detrás tiene algo que no quiere que lo alcance. Entonces también aprovecho aquí para seguir practicando gestos. Dense cuenta que el dibujo, y miren lo tosco que es mi pincel. ¿Listo? Es prácticamente como un trazo de tiza. El pincel no tiene que ser súper complejo así como a nivel artístico y el gesto tampoco debería ser supremamente complicado. Todo lo podrían trabajar con pincel redondo de manera preliminar, incluso el final del proyecto no necesita obligatoriamente que utilicen pinceles súper complicados, pero cuando llegan al momento del gesto, sí vale la pena que se detengan ahí. Por ejemplo, el equipo de Ana María, Daniela y Camila, lo que les mencionaba, que más allá o sea, el mérito artístico de las cosas está y que haya buenos acabados está bien, pero una línea rígida con unos gestos que se sientan insuficientes, pues eso no es tan interesante como una línea bocetada donde la gestualidad del cuerpo, que es algo complejísimo, se explora lo más que se pueda en el tiempo que tenemos disponible. Entonces ahí, por ejemplo, yo estoy eh, sobre la marcha destruyendo, añadiendo información hasta conseguir el gesto más exagerado que pueda conseguir. Le puedo dar más plasticidad al cuerpo, puedo darle de pronto un sentido más humorístico o un sentido más dramático, más de urgencia. Ahí es donde, más que, o sea, es poner arte energía, pero no es hasta que salga súper perfecto, pero que no salga como lo primero que haya salido, o más bien, eso está mal dicho, porque generalmente no es lo primero que sale, sino hay un momento en el que uno siente que de pronto como que no se estanca con temas, por ejemplo, de gestualidad y expresión corporal. Ahí es donde, otra vez les recuerdo, fotografías, modelos 3D, fotografías que no tengan que ver o cualquier referencia que no tenga que ver con ilustración, más bien hasta que encuentren lo que de verdad estén buscando y ahí sí pueden considerar agotado el gesto de ese personaje. Entonces listo, estoy acá. Ya estoy planteando unas líneas de movimiento que puedo enfatizar aquí brevemente, que incluso pueden hacer parte de la línea final. Entonces vamos a ello. Dejemos primero que todo el liner completo. Todo esto ahorita está como boceto. Entonces vamos a dejar una línea final. Vamos a crear aquí una capa que se llame line art. Vamos a crear una capa que se llame viñetas o viñetas marcos. Y después podemos jugar con luz color. A ver cómo nos va. Entonces volvamos aquí otra vez. Aquí está la de line art. Vamos a línea negra. Entonces, en este momento tengo una línea que la verdad no me convence mucho, precisamente porque tiene una expresión que es demasiado marcada como en tiza. Entonces se ve más bien como ineficiente para lo que yo quiero usar. Entonces voy a presionar F5, voy a inspeccionar esa miniatura y voy a ver cómo puedo mantener esa línea que tenga una apariencia artesanal, precisamente porque eso me permite ahorrarme algunos esfuerzos con el dibujo, pero que tenga un poco más de precisión esa línea. Entonces primero en forma de la punta del pincel le voy a decir a esto que tenga menos espaciado. Todavía no cambia mucho. En textura es donde va a estar el cambio más crítico. Entonces aquí tenemos 4 indicadores principales. Tenemos escala, brillo, contraste y profundidad. Cuando empezamos a manipularlos, podemos darnos cuenta que la miniatura o se va a volver
más deteriorada, como más granular, todavía más dispersa, o cuando empezamos a modificar la profundidad, esa huella se va a empezar a moderar un poco, lo que le va a dar más continuidad al trazo de este pincel. Y cuando jugamos con contraste, también vamos a seguir optimizando esa característica. Por ejemplo, le reducimos el brillo y la línea se vuelve cada vez más nítida. ¿Listo? Entonces creo que por acá podría ser. Vamos a ver cómo va cuando, cuando le decimos diámetro mínimo 0% para tenerla lo más finita posible. Y ahora le bajamos el tamaño, no a 3, eso es muy exagerado. Bajémosla por ahí a 10. 10 o 12. Ahí yo creo que todavía valdría la pena jugar un poco más con esto. Por aquí, por acá. Puede ser, pero veamos ahí. Que creo que sigue estando, bueno, hay algo aquí que todavía me falta hacer. Vamos aquí a dinámica, no dinámica de forma, sino forma de la punta del pincel. Y yo le puedo decir aquí que el gesto de este pincel sea más angosto. ¿Listo? Entonces ahí toca cuidar que la línea no llegue a un momento en el que ya no se va a ver, porque literalmente puede ser que uno esté dibujando la línea y salga así, salga como si fuera un grano. Eso tampoco me sirve. Entonces veamos si por ahí... Ah, y también le voy a subir el flujo. Acuérdense que el flujo es el que determina qué tanto hay que presionar. Uy, joder, espérame que aquí cometí un error. Esto pasa con alguna frecuencia cuando esta parte de proporción la hacen con el stylus, como que se queda pegado un poquitico y se pone en una proporción que no es la que uno quisiera. Entonces uno lo puede hacer con el mouse o se puede hacer con el indicador numérico que hay ahí. Listo, entonces tengo una línea que no se vuelve grano, me deja dibujar suave, creo que es suficiente, entonces voy a empezar a trabajar esto. Si su estilo y expresión para su proyecto es uno que tenga entramados, primero pueden resolver la línea general y después poner en la misma capa o en otra capa el tema de entramados y texturas. Esto es para que cuando ustedes estén corrigiendo, si tienen desligada la textura de la línea principal, corregir no se vuelva un asunto tortuoso, que no sea tener que destruir pedazos completos de un liner, sino solamente corregir momentos que sean muy puntuales. Entonces aquí le voy a dar a esto solo suficiente detalle para que se entienda más lo que está pasando. Pero otra vez, esto no deja de ser un ejercicio de bocetación. Entonces no es que sea chambón ni nada de eso, pero no me voy a enloquecer con esa bendita línea clara ni nada de eso. Esto es otro ejemplo donde podríamos tener algún nivel de abstracción también en... Ese bracito está muy pequeño. En el escenario. El escenario no tiene que ser tan complicado tampoco. Por ejemplo, en esta viñeta, diseñémosla completa. Después de que tenemos a nuestro protagonista que camina, podría ser en otra capa, llamemos a esto fondos. Solo voy a darle suficiente información para sugerir que estamos en un ambiente urbano, por ejemplo. Entonces aquí se me ocurre que sean como pósters mimeografiados. Laura, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, bien, apenas saliendo, apenas llegando. Ah, qué bueno. Estamos haciendo aquí un ejemplo de una página para hablar de ritmos en el diseño de viñetas. Entonces, la aventurita que salió aquí de la nada es un personaje que está caminando y de repente
lo persigue un monstruo. Entonces estamos ahorita en line art bocetado. Y después de eso vamos a resolver luz y color de manera muy sencilla. Estoy aquí en fondos, vamos a cambiar a negro. Estoy trabajando en máscara de capa para tener margen de maniobra, siempre pensando en ese concepto de edición no destructiva. Y ya de paso me parece que no sería una mala idea decirle a ese fondo, por si acaso modo de fusión multiplicar, y que tenga un nivel diferente de opacidad. Entonces vamos aquí. La segunda viñeta nos va a revelar un poco más de nuestro protagonista. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poder contar un poco más cómo está vestido. De pronto aquí ya se puede intuir su edad, si no definitivamente aquí ya se podría ver eso. Lo mismo, esa línea que esté medio desmaterializada, una línea de boceto, perfectamente válida para nuestros proyectos. Vamos a jugar con un calibre un poco más alto, vamos a subir esto 15, de pronto ya es mucho, vamos a trabajar un rato en 10. Lo importante es que la línea no se vea toda repisada. De resto, todo bien con bocetos. Aquí ya le voy a poner bolsillos. De pronto aquí podemos enfatizar más lo que le ocurre a la prenda de vestir, cómo rompe la silueta del personaje. De momento creo que aquí hay un índice de narración que me gustaría agregar. Entonces otra vez voy a destruir una parte de este dibujo, con razón. Vamos a contextualizarlo un poco más. Le damos un artefacto o un accesorio que nos ayude a darle un poco más de identidad. Y de hecho creo que el personaje podría ser menos cotidiano. Y voy a agregar entonces más índices de narración aquí en el vestuario. Tiene unas gafas como de seguridad, tiene una maleta, que la chaqueta se muestre también como una pieza específica de vestuario. Entonces, por ejemplo, ya podríamos empezar a decir, no es un estudiante, es como una especie de explorador. Y lo mismo, la naturaleza del artefacto o accesorio nos va a revelar mucha información sobre ese personaje. Entonces, le puedo dar una maleta que se vea como mucho más utilitaria, no como la maleta común y corriente que tendría un estudiante. Eso, una capota más grande, una maleta como de equipo de supervivencia más o menos, o por lo menos que no se vea tan casual. Y, y aquí, entonces, aquí toca
replantear un poco porque esa cabeza, como un cartoon básico súper casi infantil, podría llegar a funcionar, pero aquí realmente toca plantear una rotación un poco más precisa de la cabeza, o es lo que quiero hacer más bien. Y no me molestaría que el personaje de hecho quedara más grande. Entonces si algo ahorita puedo aumentar el tamaño del personaje ahí. No quiero que vayan a ocurrir tangentes aquí arriba. Entonces le seguimos dando marcas de identidad, como por ejemplo la cabellera. Aquí podemos enfatizar más la expresión. Y siempre con línea de boceto. Aquí sí puedo subir el calibre de línea a 15. Y si algo le puedo bajar un poquito el flujo para que eso me ayude a que la línea no siempre quede del grosor más alto apenas empiece a trazar. Entonces tengo aquí y como le había dicho vamos a aumentar un poco el tamaño de esta viñeta. Solo un poco, es para evitar tangentes y darle ese nivel extra de acercamiento. Listo, entonces ahí tengo el line art para el para ese primer momento de la acción y ahora vamos al line art de este momento de acá. Momento más desafiante, por si acaso voy a aislar aquí con un marco para asegurarme que las líneas no se vayan a pasar a las otras viñetas. Esto se podría trabajar por partes, el monstruo en una capa, el personaje en otra. Voy a tratar de trabajarlo de la manera más eficiente posible para no gastar tiempo innecesariamente. Entonces, vamos a ello. Hay varios momentos en este dibujo que valdría la pena documentarlos bien si no los pueden resolver desde la imaginación. O sea, no los resuelvan mal desde la imaginación, sino documentos. Por ejemplo, cómo se ve el calzado en una vista de contrapicado. De pronto se podría consultar fotografías de atletas de pista. Y todo lo que se pueda encontrar de cartoon, sobre todo cartoon clásico de personajes que corren, eso nos puede servir. Aquí quiero enfatizar el dinamismo de la acción con líneas que sean más como desconectadas. Pero pues la idea es que sean líneas que tengan una lectura precisa. Entonces lo que voy a elegir usar son pocos trazos. A ver si de pronto... Sí, creo que en 15 mejor trabajarlo. Voy a trabajar pocos trazos. Y voy a usar más líneas que comuniquen movimiento. Entonces
Él tiene como unas boticas. Ajá. Tiene un saco que es ancho y tiene la maleta. Entonces voy a hacer que la maleta me ayude también con esa expresión de cinetismo. No voy a empezar por los brazos, sino voy a empezar dibujando la maleta. Aquí ya me doy cuenta que si dejo el dibujo así, pues habría tangentes, entonces cuando termine este man voy a tener que reducirle un poco el tamaño. Eso no es problema. Una cara vista desde abajo siempre es una vista bien desafiante. Asegúrense de documentarla bien. Así sea con fotos de ustedes mismos. De pronto vale la pena que aquí estén los ojos abiertos. O el ojo abierto. Esos goggles no me dan tanto margen de maniobra ahí. Y pues yo aquí tengo la ventaja de que esto es más bien cartoon. Porque es una ventaja de eso, porque la exageración no es tan... O sea, no voy a decir que sea sencilla de hacer, pero o sea, yo siempre voy a pararme en la raya de que el realismo pictórico debe ser una decisión, rara vez es la decisión correcta, con frecuencia es una decisión accidental, con frecuencia es una decisión que se inmiscuye en proyectos y empiezas como a deteriorarlos, los hace más difíciles de lo que deberían ser, los hace menos interesantes de lo que deberían ser. Entonces una exageración dramática o una exageración cómica creo que es una decisión más interesante. Entonces tengámonos un momento a ver qué es lo que está pasando acá, qué le falta, qué más se le puede poner acá. Esa maleta definitivamente me va a empezar a dar problemas, porque me doy cuenta que no solamente puede crear una tangente con el monstruo, que eso se soluciona fácil. Simplemente tomo mi personaje, que está todavía en proceso, y lo hago un poco más pequeño y lo muevo y ya, no, eso no tiene mayor problema. Pero algo que me inquieta un poco es que la maleta y el brazo sí podrían generar otra tangente. Ana María pregunta, ¿el realismo no satura mucho de información? Sí, potencialmente. Potencialmente, aunque el problema con frecuencia es que no tiene discurso. O sea, ustedes pueden ver ejemplos realistas de arte secuencial. Se me ocurre ahorita por si lo quieren buscar en algún momento. Alguien que fue en su momento una luminaria del cómic, más por la época en la que yo era estudiante. Todavía publica, pero ya no tiene el mismo... O sea, es alguien muy conocido. Y ya no es un artista de novedad, Dave McKean. Él es el artista de novelas gráficas como Arkham Asylum, por ejemplo. Que fue como otra vuelta de tuerca al personaje de Batman, porque es como verdadero gótico, psicológico y toda la cosa. Hay gente a la que no le gusta ese tipo de arte o que lo ve demasiado abigarrado. Tiene sus momentos, es muy interesante, no es tan cinético, creo yo. Precisamente la técnica, ahorita pues no quiero mostrar referentes para no gastar más tiempo del que necesitamos para estar aquí, pero si ustedes lo miran, es básicamente una obra pictórica en forma de cómic. Y eso hay gente a la que le raya, hay gente a la que le parece bonito. La historia a algunos les parece que es muy exagerada, a otros les parece que está muy bien. Es una obra interesante.
Arkham Asylum, ilustrado por Dave McKean. El guionista es otro señor que se llama Grant Morrison, que también es un autor, en este caso literario, de cómic muy interesante. Pero es definitivamente un caso donde uno percibe abigarramiento en absolutamente todas las viñetas, porque además no solamente es realista, sino es realista con una carga de texturas durísima. Entonces, se presta para ciertas cosas y no para otras. Para introspección psicológica y atmósfera, creo que funciona súper bien. Lo que yo no puedo decir que sea súper admirador de Arkham Asylum, y en general no lo soy del cómic de superhéroes, pero la parte psicológica les quedó súper bien hecha. Cuando ya llegan los momentos de acción, más o menos. Hay otros, diría, y aquí de nuevo, otro referente que les pido que lo busquen. No quiero usar mucho tiempo para mostrarlo. El autor Paul Pope, que es autor de novelas como por ejemplo 100%. Eso es una novela gráfica, no tiene nada que ver con superhéroes, pero él también sacó una que se llama Batman Año 100. Y es una historia distópica futurista que involucra al personaje de Batman, súper bien hecha. Y todo el arte no es realista, es como hiperdramático con un dibujo a partir de pincel. Entonces no es cartoon, es muy exagerado, pero me parece que es muy bello. Pero no exagerado como caricatura, sino exagerado es como a nivel de cinetismo, a nivel de acción física, eh, las distorsiones del cuerpo. Bueno, cuando lo miren se darán cuenta de que estoy hablando. Y me parece que ese tipo de arte se presta mucho más, sin ser un arte de caricatura, ni para niños, ni ser un arte efectista de cómic. Es un arte súper bien pensado, pero me parece que se presta mucho más para cinetismo y acciones. En últimas, parte de lo que estamos discutiendo también es un asunto de gusto, ¿no? O sea, hay gente que le encantan las películas de Transformers, otros preferirían drama de personajes, pues. Pero definitivamente lo que no es opinión y en donde siempre me voy a plantar es tengan cuidado con el realismo como una decisión automática. Rara vez nos encontramos con un estudiante en segundo semestre que domine realismo. No tienen por qué, además. Tendrán que estar dibujando anatomía, dibujo de figura y pintura o dibujo de iluminaciones desde muy pequeños para ya dominar esa vaina. Y como código visual me parece que es el más básico de todos. Y el humor, la exageración de cartoon, el drama, de pronto desde claroscuro, todo ese tipo de cosas. Y hay muchos otros estilos más, tienen mucho más que aportarnos que solo el realismo como código visual básico, automático que todos estamos viviendo y viendo todo el tiempo en cine y televisión y demás. Entonces aquí tengo ya mi personaje, la maleta ya no me está causando tantos problemas. Hay algunos momentos donde de pronto el dibujo se está tornando incierto. Otra vez ahí haré los cambios que sean necesarios para que el dibujo, siendo un boceto, no se vaya a volver un dibujo de lectura confusa. Yo había planteado que el tipo tiene como pantalones de esos que tienen bolsillos aquí al lado. No recuerdo cómo es que se llaman. Entonces vamos a poner eso también. Listo, entonces ahí está el personaje que corre. De pronto aquí le puedo seguir agregando algo de información a nivel de líneas de expresión. Y atrás tenemos esa criatura y voy a manejarla en otra capa para tener más libertad de maniobra. Vamos con Liner B. Fíjense en todo este tipo de cosas que están quedando acá. Estos son errores de control de calidad. Y nos tomamos, puede ser un par de minutos para hacer una sola pasada y garantizar que el dibujo, siendo un boceto, no vaya a tener esas imprecisiones y nos evitamos problemas más adelante. Lo mismo acá, cuando hay unas líneas que estén desfasadas, yo voy a preferir más bien desmaterializar, como desconectar, pues, porque eso le va a dar un sentido un poco más dinámico a este dibujo. Pero tengan mucho cuidado con esas moticas, con esos pelitos. Eso ya de por sí está mal hecho, pero cuando se imprime, la impresión recoge absolutamente todo eso. Lo hace ver bastante mal. Entonces, consideren que es necesario que haya una fase que puede ser de segundos para hacer control de calidad. ¿Listo? Pero es algo que es importante para el trabajo. Aquí también vale la pena señalar otra cosa. Fíjense dónde sí y dónde no hay arrugas. El personaje está usando ropa que es más bien holgada. Es ropa que no se ciñe al cuerpo. Entonces uno podría decir, pero entonces eso tiene muchas arrugas, como por ejemplo la manga de mi saco, que es un saco que también me queda holgado. Pero en todo caso yo estoy jugando con síntesis, estoy jugando con una exageración
que me obliga y me invita al mismo tiempo a evitar detalles innecesarios. Por ejemplo, yo no tengo por qué estar llenando de arrugas absolutamente todo para que se entienda que el personaje está vestido con tal o cual tela. ¿Listo? Creo que otra cosa que me gustaría hacer aquí, porque siento que hasta cierto punto estoy dejando que el encuadre salga por el espacio de la página, voy a darle más exageración al movimiento de la pierna izquierda, que es la que se está acercando más a la cámara. Entonces fíjense que la aíslo con el lazo estándar. Y después le digo Control T, que es transformación libre. Mantengo presionado Control en la esquina superior izquierda. Y después presiono Control Alt y Shift. Voy a ampliar al mismo tiempo que jalo más hacia afuera esa pierna. No importa que se empiece a quedar aquí sin espacio, porque precisamente cuando hablamos de esa plasticidad al momento de componer, vamos a tener la libertad, sin perder el sentido de composición inicial, de hacer ciertos movimientos, cambiar un poco los tamaños de las figuras. ¿Listo? Pero creo que eso me ayuda a que se enfatice más. Igual siempre es una buena idea, así como lo he estado haciendo en los demos anteriores, supervisar punto de origen y punto de llegada, por decirlo así. Los cambios que estoy haciendo son válidos. Esta es una parte que con frecuencia beneficia mucho a un trabajo, que uno se detenga a supervisar si los cambios que uno está haciendo de verdad tienen el impacto que uno cree que están teniendo. Esto se pues necesita un poquito de paciencia, a veces el tiempo no lo hay para eso, pero poco a poco uno va materializando un poco más el line art o la fase que sea y se va asegurando que la calidad sea constante. Hagamos rápidamente esa criatura. Mientras tanto, cuéntenme si hasta ahora me están siguiendo, si de pronto hay alguna pregunta que podamos ir resolviendo sobre la marcha, de pronto algún atajo, algún procedimiento, alguna cosa que se les escape de nuestra práctica anterior, porfa. Cuéntenme en el chat o en audio si hay algo que podamos resolver mientras sigo aquí dibujando esta criatura. Ok. Aquí tengo la oportunidad de resolver otro asunto que hemos hablado en clase y que es pertinente para más de un proyecto. Se me ocurre para el proyecto de David, para el proyecto de Ana María, Daniela y Camila. El interior de la boca de un personaje, pero sobre todo de una criatura. Un momento muy interesante del diseño, un momento desafiante, un momento que puede ser supremamente llamativo. Y un momento donde si uno no se detiene a revisar bien las cosas, de pronto uno empieza a aplanar por accidente las figuras. Entonces aquí quiero seguir dándole identidad a este personaje. Voy resolviendo sus fauces, pero pensando siempre en ese sentido de tridimensionalidad. Un maxilar, sobre todo uno diría, sobre todo el inferior, porque generalmente desde nuestra perspectiva, lo que se está expandiendo más es el maxilar inferior, es decir, uno puede ver en la cara de un humano normal que si la boca se abre aquí, el maxilar inferior pues es constante, pero el maxilar inferior sí revela un poco más y sobre todo nos muestra un plano lateral, un plano frontal y un plano interior. En este caso está pasando eso para los dos maxilares. Entonces, pues por eso es que digo, es una oportunidad de diseño, es un reto, es algo con lo que toca tener cuidado. También aprovecho para dejar otra recomendación. Los dientes, hay un momento en el que ya hay que dejar de dibujarlos individualmente. Y vale más, y puede ser más provechoso empezar a dibujarlos como si fueran una silueta. O sea, yo individualizo algunos dientes aquí, estos, pero acá los dibujo más como una seguidilla. Cuéntame, Ana María. Hay una forma geométrica como para no desproporción, o sea, quitarle la proporción al maxilar superior. Una forma geométrica, pues depende del animal del que estemos hablando. Si tú miras Pues en el humano, el maxilar inferior es esto. O sea, si vamos a reducir esto a geometrías simples, el maxilar inferior es una piecita que la puedes entender como una C, pero que está pegada al resto del cráneo. Y el maxilar inferior es como otra C un poco más pequeña generalmente, porque hay excepciones donde es más grande, pero que tiene la patica izquierda y la patica derecha. ¿Me sigues hasta ahí? sí, Ahora, cuando tú vas a ver, por ejemplo, el cráneo bovino,
que sin verlo de referencia, recuerdo que es más o menos así. Aquí tenemos la particularidad de que acá lo que tenemos es más como una punta, como un pequeño tabique, y que abajo hay uno que es más pequeño. Ahora, de pronto alguien que sepa más de anatomía dice como, uy, no, hermano, usted está dibujando ahí es un cráneo de rata o algo así, pero la reflexión es, desde el cráneo pueden encontrar esas abstracciones y ver cómo el maxilar se puede simplificar. Y pues valdría la pena verlo también desde referentes, que no son solamente de animales realistas. Entonces, si por ejemplo, qué sé yo, pienso ahorita como en... A ver, ¿qué me está saliendo acá? De pronto estoy pensando un poco como en los kaijus de Pacific Rim, que tienen elementos a veces de tiburón martillo. Entonces que viene aquí la criatura, pero entonces que por aquí están los ojos. Todo está sujeto, Ana María, a convertirse en una abstracción geométrica. Absolutamente todo. Y parte de la trampita que uno le puede poner a estos ejercicios es que uno vaya llenando la imaginación y la memoria de esas abstracciones. Como que, digamos, el retrato es una cosa durísima de dominar. Yo no lo domino tanto como yo quisiera, le soy sincero. Pero sí tengo muy en cuenta la recomendación que dan grandes maestros, como por ejemplo Proco o otra gente similar que es muy, muy ducha en anatomía, que dice, cuando usted está planteando el cráneo humano o el retrato humano, a pesar de lo complejo que es eso, usted puede y debe memorizar una serie de planos inclinados. Algunos apuntan hacia abajo, otros apuntan hacia arriba, algunos son más agudos y otros son más llanos. Y si usted va memorizando eso, la lógica del retrato va a empezar a emerger. Para que, por ejemplo, no se coman partes que son importantes del retrato, como las zonas que están alrededor de los ojos, o lo que pasa alrededor de la boca, o que pasa bajo el labio inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estoy haciendo yo aquí, como de hacer una geometrización medio curvita, sí, pero pues muy, muy elemental, donde ustedes pueden intuir que hay planos y algunos van a apuntar hacia arriba y otros van a apuntar hacia abajo, pero siempre en ángulos, ¿sí? Digamos, bajo la nariz pasaría esto. En el mentón podría haber otro ángulo que apunte hacia abajo. Ese ejercicio de abstracción se puede hacer también con animales. O el animal completo o el cráneo del animal. ¿Listo? Entonces, si tú buscas, qué sé yo, la mandíbula de un tiburón, otra vez sin verlo desde referencias, que sé que me quedaría mejor, pero pues el caso es de afán. Recuerdo que la mandíbula del tiburón se ve más o menos así. Esos huesitos, que es lo único que permanece del tiburón después de que se descompone el cuerpo, son mucho más delgados. O sea, pues son gigantescos, pero me refiero, no son tan macizos como el cráneo de un animal terrestre. Y después de eso, las filas de dientes, uno puede interpretarlas también como sólidos que apuntan en tal o cual ángulo dependiendo de su nivel de rotación. O sea, uno puede empezar a examinar qué le pasa a esos sólidos a medida que van rotando en el espacio. De pronto le puedes dar un segundo plano, o sea, que haya un plano izquierdo y un plano derecho para entenderlos mejor como figuritas tridimensionales, pues. Esta creo que puede ser una mecánica que pueden seguir para hacer ese ejercicio intuitivo de indagar qué le pasa al cráneo de sus animales. Y como les decía, hay un momento en el que los dientes de lo que corresponde a los molares ya se pueden empezar a convertir más en una silueta. O sea, si hablamos de... No es que todos los monstruos tengan que estar hechos así, pero muchos funcionan bien así. Los caninos, no, ya aquí no estoy hablando de tiburón, el tiburón sí no tiene nada de eso. El tiburón tiene puras, es como una motosierra. Son puras filas de dientes, pero si hablamos de un animal del que podamos analizarle, si es que vale la pena decirlo así, su dentadura y encontramos que tiene caninos. Entonces esos son los dientes que van a despuntar más. Y cuando llegamos a los molares podrían ser más planos. Y aquí ya empezamos a crear una jerarquía visual que además nos ayude a contar de manera más, la palabra no es lógica, pero sí de manera más coherente el diseño de ese maxilar. Entonces lo mismo, partí de este ejemplo simplón de lo que pretendía que fuera un tiburón, pero le voy a dar caninos.
Dependiendo del diseño que tengan, los dientes pueden o no estar más destemplados, o sea, ser más asimétricos. Lo importante es que no se sienta que están haciendo esto. Una boca y pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Esto tiene que ser muy muy cartoon para que de verdad funcione. Si es un cartoon así súper exagerado, sí puede llegar a verse bien, pero si hay alguna pista mínima de ni siquiera realismo, sino de tridimensionalidad y de diseño orgánico, debería haber esa jerarquía simétrica. Pero fíjate que yo pues partí literalmente de solamente dibujar unas curvas y unos triángulos al interior de esas curvas. Ese es el resumen de lo que estoy tratando de decir aquí de manera no tan precisa como yo quisiera. Cuéntame si hasta ahí me sigues. Sí, profe. Y pues fotografía de naturaleza, porque eso sí es un, ¿cómo se dice? Una fuente inagotable de documentación. Todo lo que haya por ahí de National Geographic, Nat Geo, bueno, eso es lo mismo. ¿Cómo se llama esta otra vaina? Animal Planet, toda esa vaina. Eh, Pueden encontrar videos y pueden encontrar fotografías de el animal de su preferencia en la pose y comportamiento de su preferencia. Y eso está muy bien para que puedan documentar. Y sobre todo, yo siempre insisto en lo mismo. La imaginación está bien, por ejemplo, de mi imaginación es que estoy sacando esto, pero no es de la imaginación que estoy sacando este diseño de esta parte de esta criatura. Yo estoy pensando en cosas que ya he visto antes. Aquí me recuerdo en fotografía, o me acuerdo de, más bien, de fotografías que he visto, por ejemplo, de hipopótamos. Entonces estoy pensando como en hipopótamo más colmillos. Estoy pensando en de pronto monstruos que he visto por ahí de películas. No estoy sacando de la nada. La imaginación se queda corta cuando uno está pensando en diseños complejos, por lo menos al principio. Eventualmente sí lo logran, sí pueden plantear, que por ejemplo para eso para eso es que sirve plantear thumbnails de cualquier idea en su sesión. Hacer proceso iterativo de thumbnails, no solamente hacer uno solo. Digamos, es algo, yo rara vez voy a mostrar mi proceso como el ejemplo de lo que deberían hacer. Porque pues siempre hay mejores cosas, pero digamos, yo al almuerzo estoy haciendo mucho esto. Voy a poner esto aquí en pantalla completa 2 segunditos para los que vayan a ver el video en otro momento. Literalmente son 5 minutos antes de que me trajeran el almuerzo el día de hoy. No es una sola idea, es una idea y se empieza a descomponer en múltiples bocetos. Para siempre como hacer ejercicio como el poner a prueba la imaginación y acostumbrarse a que la primera idea no es lo único que hay. Eso también ayuda a que uno empiece a estructurar mejor todos esos referentes. Pero al principio, eh, péguense mucho a la fotografía, a los modelos 3D, las referencias concretas para que el tema, por ejemplo, de lo que hemos hablado específicamente con el proyecto de ustedes, Ana María, que los momentos de tensión en los músculos, el cinetismo o dinamismo que puede llegar a tener la postura, se sienta que está lo mejor estructurado y planteado posible. Entonces, por un momento voy a bajar la opacidad a este señor. Voy a seguir aquí en Line Art B. Definitivamente voy a tener que cambiar tamaños de personajes. Entonces primero voy a resolver la línea y después planteo el ajuste de la composición para que no haya tangentes, que eso ya saben, bajo ninguna circunstancia debe haber tangentes en una composición que se sienta correcta. Se pueden dar cuenta que la línea de esta criatura está todavía más como desencajada, ¿sí? De nuevo, enfatizando el carácter dinámico del momento. Mientras que aquí es más tranquilo, es más sosegado. Aquí estoy jugando más con el momento de la acción. Entonces voy a jugar con esa desmaterialización de la figura, donde la línea en lugar de hacer esto, puede hacer esto o puede hacer esto. Y desde que la línea tenga suficiente precisión, o la totalidad más bien del dibujo tenga suficiente precisión, no debería haber problema de legibilidad. Voy a tener mucho cuidado con las puntas, literalmente las puntas, como las garras, que se noten verdaderamente puntiagudas. Y aquí hay otro momento donde la documentación sería bien necesaria si al momento de hacer algo como esto se encuentran en problemas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy pensando en garras de águila. ¿Sí? Algún animal que tenga
ese movimiento y ese gesto de tensión en apéndices afilados al momento de cazar o correr o atacar o lo que sea. Entonces voy a plantear que en el cuerpo hay como arrugas, como que el cuerpo está hecho de cuero, un cuero que es tosco, y voy a plantear, aunque esto pues es otra muestra de cómo uno habla desde lo que le gusta. Cuando yo planteo criaturas, con frecuencia soy amigo de que las criaturas tengan más de un par de ojos. Entonces voy a jugar con eso, con una criatura que tenga tres ojos a la vista y como se piensan casi todos los animales divididos en hemisferios verticales, entonces lo implícito es que aquí, por acá y por aquí estarían los otros ojos de las criaturas. Esto no es ni de lejos lo más interesante que se puede hacer. Cuando vean, o si ya están viendo ejemplos más complejos de hibridación, pues se van a dar cuenta de criaturas que pueden ser todavía más llamativas. Pero por ahora, pues que eso sea lo que haya y si funciona, funciona y ya lo dejamos. Listo, entonces ahí tengo este cachito de acá, creo que no me convence mucho. Más bien, voy a aprovechar ahí, le pongo como una fosa nasal. Listo. Y fíjense que yo estoy poniendo aquí pistas de cinetismo, por ejemplo, la cabellera del personaje y acá la baba que sale de la mandíbula me ayuda a reforzar el sentido de movimiento en el personaje. No es que esté prohibido hacer algo como esto, tener una figura que se está moviendo y hacemos esto, pero esto es una convención visual, es una de muchas que hay. Entonces pues yo voy a elegir otras que sean un poquito más pues ligadas a este diseño. Entonces me doy cuenta que aquí lo más importante para no ir a crear tangentes es cambiar el tamaño de la criatura. La criatura no tiene que ser tan grande para que se entienda que es una criatura grande y que es una criatura amenazante. Entonces vamos a cambiarle su posición. Ahí de paso vamos complementando las líneas. La criatura va a estar rompiendo el plano, no se va a alcanzar a ver la totalidad del cuerpo. Y aquí está este chamaco, ya puedo ocultar aquí las capas de bocetos, sí. Yo creo que incluso hasta podría ser más pequeña la criatura. Uy, línea equivocada, capa equivocada, perdón. Entonces, por aquí. Y la bajamos un poquito más. Y ahora él está aquí. Y también valdría la pena cambiarle ligeramente la posición. Por aquello de ese pie, que aunque no está creando necesariamente una tangente, me incomoda que esté tan cerca de la margen de la página. Y ahora vamos a agregarle nuevos detalles. Podría ser en una nueva capa de línea. Vamos a llamar a esto Line Art C. Voy a dejar todo bien ordenadito. Listo. Y esto se podría hacer a mano o se podría trabajar con efectos. O sea, uno podría jugar con blurs para simular más movimiento. Por ahora pues simplemente voy a dejar que la línea sea una línea convencional, pues. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 9:03. Estamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer de color para no demorarlos innecesariamente en este stream. Pronto algunas líneas detrás de los personajes y la criatura. Entonces aquí es que tengo que tener harto cuidado que esas líneas no se vayan a empezar a volver un gesto como desordenado. Estas de aquí siento que no están quedando muy bien. Entonces se van
pero para replantearlas. Eso está un poco mejor. Listo, entonces ahora vamos a esa capa de... Yo tenía aquí una capa de color, todavía no. No. Ah, no, sí, aquí está luz color. Listo, entonces voy a poner la capa luz color debajo de la capa de line art. Voy a partir de el... Para hacer el lazo tradicional... No, de hecho vamos a trabajar esto de manera más eficiente. Vamos a ir de lo general a lo particular, incluyendo la totalidad de la página. Entonces vamos aquí y empecemos a trabajar colores. Hagamos que todo emerja todo emerger desde ahí. De pronto, si necesito otra capa, la voy a usar y voy a usar solamente colores planos para poder trabajar esto de la manera más eficiente posible. Entonces, le voy a decir a esta capa luz color, bloqueo de píxeles transparentes. Y llamamos aquí a esto luz color 2. Vamos a tener una capa general y una capa con formas específicas. Luz color 2. Entonces, de una vez me voy a entrometer con el momento más exagerado de la acción. Pero tengo que estar en esta capa. Listo, entonces yo podría partir desde ¿cómo se dice? Desde gradaciones simples y empezar a trabajar áreas específicas o siluetas o como sea que lo quiera imaginar. Por ejemplo, acá podría hacer esto con el lazo. Empezar a definir áreas que tengan una apariencia no tan precisa, pero que ayuden a ese aspecto cinético que quiero darle a esto. Este aquí no quedó tan bien. Listo. No, vamos aquí de nuevo a luz y color 2. Y ahora voy a devastar con... Y como siempre hace su entrada el pincel Traditional Fill 1. Ahí lo pueden ver. Como ya está sentenciado, toda clase donde yo haga un demo de arte digital tiene que aparecer el Traditional Fill 1. Es como el aguacate de los pinceles digitales. Siempre está ahí, nunca estorba. Así no tenga mucho sabor. Entonces ya estoy empezando a jugar con refuerzos de esa expresión cinética. Obviamente en este momento lo único que tengo ¿cómo se dice? Tengo... me faltan las siluetas principales, mejor dicho. Entonces vamos a ello también. Tengo aquí una capa que se llama personajes color. Y voy a definir de una vez lo que está pasando aquí con ellos. Brevemente. Y acuérdense, aquí pueden ir momento a momento para no tener la experiencia ingrata de hacer un silueteado muy largo que al final se les vaya a arruinar.
Yo ni de lejos me voy a poner después de todo lo que he estado hablando esta noche y durante el semestre, ni de lejos me voy a poner a la tarea ingrata de hacer una policromía realista. Yo voy a tratar armonías de colores limitados. Aquí va a ser analógica o va a ser... ¿cómo se llama la otra? Madre, ¿por qué se me dan los términos? La que consiste en colores que son opuestos en el círculo cromático. Esa... madre, si estoy con el cerebro frito ahorita, la dupla naranja complementa eso, exactamente. Voy a jugar con colores que contrasten muy bien, que además me ayuden a enfatizar el carácter hiperbólico, o sea, exagerado de este ejercicio, en lugar de ponerme con, sobre todo, la mala maña del color piel. Eso no tiene por qué existir y se pueden dar cuenta que, como por ejemplo pasó en los demos de la semana pasada, inmediatamente lo que yo puedo hacer acá es plantear que el color piel no existe. Puedo plantear un color que me hable de fuerza, de velocidad, de peligro. Y eso lo que va a hacer es beneficiar esto que estoy haciendo yo acá. Y la idea de ese color como duraznito para la piel, pues nada, eso es una convención y como tal es un, es algo que uno no tiene que usar obligatoriamente. Aquí tengo Line Art C. Line Art C se podría ir detrás. Y se me ocurre que esta línea de Line Art C, que en este momento solamente consiste en estas líneas cinéticas, que ahorita no están diciendo mucho, yo le podría decir Control U, iluminación al máximo, y les digo, modo de fusión, superponer. Y que ayuden un poco ahí a ese carácter dinámico de lo que está pasando ahí. Entonces estoy aquí en personajes color. Vamos a darle también rápidamente una zona de color a este monstrenco. Otra vez, poquito a poco, no tratando de buscar la silueta completa en un solo movimiento. Eso se puede volver muy frustrante. Es relativamente fácil de hacer aquí en tableta gráfica, pero eso no significa que va a quedar perfecto. Entonces voy a partir de un color plano. Ese color plano va a ser rojizo, pero se van a dar cuenta la diferencia entre uno y otro. Capto este color, lo saturo un poco más, lo oscurezco más y ese va a ser el color base para el monstruo. Entonces, estando aquí, puedo hacer remiendos breves, sobre todo en aquellos momentos donde el personaje o la criatura sí necesiten un contorno un poquito más definido. Por más que sea boceto, hay algunas imprecisiones con las que podemos ser más tolerantes y otros con las que deberíamos ser mucho más cautelosos. Alrededor de los ojos, alrededor de los dientes, alrededor de las manos, ahí vale la pena que haya contenedores bien, bien definidos. ¿Listo? Y ya que tengo esto, me voy a poner a iluminar y no es un error, pero voy a elegir no pintar en este momento. Voy a trabajar solamente con lazos. Entonces le digo, disculpen, bloqueo de píxeles transparentes. Ya tengo aquí una luz. De hecho se me ocurre que a esto le puedo decir Control M. Profundice el contraste. Y si algo le puedo decir Control U, profundice un poquito también la saturación o variémoslo solo un poquitín. Listo. Entonces, porque yo desde ahí, por ejemplo, voy a sacar mi luz de rebote. Entonces, empecemos. Solo con lazo. Esto también se podría trabajar en varias capas, por supuesto. Entonces voy a empezar con una zona general de sombra. La sombra en toda situación, pero sobre todo cuando se trabaja con llamémoslo estilo, aunque sería mejor decir mecánica o expresión, se tiene que pensar como una serie de siluetas. Esas siluetas deben tener una apariencia que ayude a esculpir un volumen. Entonces, de nuevo, si ese es el componente, y con frecuencia lo es, que rebasa su imaginación, otra vez volvemos a referentes. Bocetos de moda, fotografía de moda, fotogramas de películas, capturas de pantalla de videojuegos, puede servir para
encontrar esos momentos de sombra que van a ayudar a esculpir los volúmenes de un cuerpo, en este caso en movimiento. Lo que nunca debería haber es que haya sombras que sean completamente planas, rectas, porque lo que va a ocurrir es que esa esculpida de volúmenes o ese acto de esculpir volúmenes se va a sentir azaroso o que simplemente no existe. Entonces, pues, ustedes se pueden dar cuenta aquí que yo pongo curvitas nuevas donde hay, por ejemplo, pliegues en la ropa. Ahí estoy agregando nuevos pliegues sin tener que dibujarlos como línea. Entonces, ya sea que quieran trabajar en varias capas, yo no lo voy a hacer por esta vez, pero pues si quieren ir a lo seguro, no se afanen. Y voy a tomar colores del ambiente. Por ejemplo, voy a tomar este color aquí, que es como un intermedio. O de pronto este aquí, que se vuelve un poco más azuloso. Y lo voy a oscurecer un poco más. Y de ahí va a salir la sombra de este personaje. Y de hecho valdría la pena saturarlo un poco más y oscurecerlo más. Hay un truquito que ustedes pueden hacer para supervisar el nivel de contraste de su trabajo, ¿sí? Porque siempre está esa duda cuando recién están empezando. ¿El trabajo está quedando bien a nivel de color o está quedando bien a nivel de tonalidades e iluminación junto con color? O sea, para que no se vayan a confundir, porque eso último que dije de pronto suena medio videoso. El color siempre va a tener el problema de esta al inicio muy frívola libertad. Yo puedo elegir aquí lo que yo quiera y puedo elegir aquí lo que yo quiera. Y como ya lo habíamos mencionado y como a más de uno de ustedes le ha pasado, a mí también me pasó, durante años incluso, nos quedamos con frecuencia aquí, en extremos de saturación. Las cosas siempre tienen que funcionar como tonalidades, hablando no de tonalidades de colores, como matices de colores, sino como tonalidades de gris. Si el contraste está bien definido ahí, el color, sin distinción de cuál sea, está funcionando bien. Y hay un truco que uno puede hacer para supervisar eso. Pónganle cuidado. Vamos a una capa que esté encima de todo lo demás. Llenamos esa capa de color negro y le decimos modo de fusión saturación. Ahí lo que yo estoy haciendo es ver en escala de grises mi trabajo sin tener que convertir en escala de grises. Esto es completamente editable. Entonces, les recomiendo que tengan esa capita negra en modo de fusión saturación encima de todas sus composiciones para que de manera dinámica, en tiempo real, por decirlo de alguna manera, puedan supervisar lo que está pasando con su trabajo cuando ya lo estén iluminando y se cercioren de que el trabajo sea correcto a nivel de contraste y el color no esté perjudicando la correcta distribución de tonalidades de clave alta, clave media y clave baja. En este momento, que yo no he terminado, claramente tenemos una prevalencia de clave media y clave baja. La clave alta solamente existe en el fondo y eso de hecho probablemente no debería ser así. Porque si hablamos de la clave alta, que esto no siempre tiene que pasar, pero con frecuencia la clave alta es la que va a tener nuestros acentos de luz y color ligados a punto focal. Entonces, que esas líneas de movimiento sean el punto más alto de contraste, no me parece que sea correcto. Entonces le puedo cambiar aquí a superponer, le puedo cambiar a luz suave, o le puedo cambiar a superponer porque el tono que sale ahí me parece bacano, pero le bajo un poco la opacidad. Y acá pues tengo ahora la necesidad de, porque ya todo se me volvió clave media con un poquito de clave baja, tengo la necesidad de encontrar acentos de iluminación. Entonces sigamos con lazos. Entonces vamos a buscarle a esto la luz de rebote. Otra vez, siluetas. El lazo se puede prestar muy bien para ese ejercicio. Si su trabajo es más pictórico, ustedes podrían primero dibujar la silueta con el lazo, rellenarla de color plano y luego empezar a difuminar con pinceladas en semitransparencia. Eso no es necesariamente malo. Pero no vayan a dejar de perseguir, por favor, un buen diseño de formas en la iluminación. Eso es muy necesario. Es bien importante para la calidad y de su trabajo y para seguir cultivando síntesis visual. Entonces voy a buscar aquí donde habría zonas con acento de luz, considerando que la fuente de luz viene desde atrás. Entonces ya voy a estar perfilando aquí dónde estarían las luces de este personaje. Serían básicamente luces que siluetean al personaje, pero aprovechando que tengo esta superficie de
los anteojos aquellos, ahí voy a poder encontrar una máxima de luz que me sirva de punto focal. Vamos a ver si funciona. Estoy acá. Por aquí no se alcanzaría a ver. Listo, estoy ahí. Voy a tomar mi herramienta gradación. Vamos a seleccionar este color. Veamos si de pronto lo desaturamos un poco. Y lo aplicamos como... No, de hecho, quiero dejarlo un poquito más clave media. Listo, lo apliqué como una gradación. Y ahora vamos a los anteojos. Y vamos a encontrar ahí una máxima de luz. Subo saturación, subo brillo. Puedo cambiar un poco la tonalidad ya a nivel de color. Incluso todavía más. Ajá. Y ahora démosle un ratico a la criatura. Pues la criatura va a tener la particularidad de que está a contraluz con las fauces abiertas. Entonces esas fauces van a tener que ser un punto importante del esquema de iluminación de la criatura. Literalmente van a ser el punto de menos iluminación. Entonces partamos de aquí, podemos ir variando tonalidad. Aquí hay unos momentos donde puedo empezar a atacar un poco con el lápiz. O con el pincel más bien. Y empecemos a buscarle luces a esto. Y no me voy a cuidar de que esas luces no se vayan a ver planas, sino que sean siluetas que me ayuden, ojalá, a esculpir el volumen de esta criatura. Entonces aquí ya es cuestión de empezar a buscar especificidades. Por ejemplo, en el vientre hay una sombra que me puede ayudar a esculpir más. Como está en una perspectiva difícil, empezar a agregar nuevos planos de sombra y nuevos planos de luz puede ayudar a que se entienda mejor, ojalá, la complejidad del volumen. Y aquí pues también vale la pena seguir jugando con áreas complementarias de luz y de sombra, sobre todo para considerar eso que yo tanto comento en clase, y es el nivel relativo, perdón, de reflectividad. Entonces puedo empezar a inventarme escamas, puedo empezar a perfilar como hilos o puntos de tensión, pues. Espérame, aquí mejor no tan amarillo, pero más claro. Entonces, digamos por aquí ya me estoy inventando, me estoy inventando unas zonas como de tejido que está tensionado. Y ahí voy a enfatizar nuevo, o voy a acentuar sombras. Y obviamente pues tenemos los ojos. Los ojos, y de hecho, pero un momento, los dientes, hay unos momentos de los dientes que alcanzarían a recoger más luz. La parte más lateral de unas fauces tan exageradas alcanzaría a recoger de esa luz que viene desde atrás. Entonces vamos a marcar eso también. Sí.
Aquí de pronto en estos dientes del frente puedo marcar una luz que no sea tan enfática, entonces podría decirle a este, le bajo la opacidad. Y ahora los ojos, además ojos que son saltones, pues obviamente son esferas altamente reflectivas. Vamos a marcar eso también. Espérenme aquí, ¿cómo lo podríamos hacer de pronto? Más por este lado, sí. Por este lado. Y por su nivel de reflectividad, los ojos deberían tener esos acentos bien marcados que puedan llegar a ser incluso blancos o casi blancos. Ustedes se pueden dar cuenta que esto no deja de ser un boceto, tanto por los temas de la clase como porque el tiempo apremie. Pero en últimas, si la apariencia general de esto da para que la presentación se perciba como bien hecha, pues no dice, oiga, pues la técnica se siente completa y ya no tiene por qué ser problema. Esto que está pasando acá, pues nada, clic derecho, crear máscara de recorte y ahí queda. Y ahora me doy cuenta que en esa capa marco vale la pena darle un marco a esas viñetas. Entonces Traditional Fill 1, ayúdame, veamos cómo estamos de tiempo. Son las 9:25, no vamos a demorarnos tanto. Esto de acá lo voy a dejar pendiente, le trabajo, puede ser ahorita al final de la noche o mañana en la mañana, 5 minuticos y le dejo una luz básica. Lo importante pues realmente es esto de acá. Pero fíjense lo que va a pasar aquí. Voy a crear una capa nueva, que por ahora no va a tener nombre. Voy a seleccionar el pincel Traditional Fill 1. Le voy a decir F5 y le voy a decir que tenga en dinámica de forma un diámetro mínimo más bajo para que tenga una expresión más caligráfica. Y ahora, rotando el Photoshop para que tenga el ángulo más cómodo para mí, que sería este, voy a diseñar esas viñetas. Primero acá. Primero acá. Después aquí. Después en la otra dirección, pues. Entonces me alejo otra vez para poder hacer el movimiento tranquilo de la mano. Y después de que hago esto, voy a entrar a corregir con el borrador. Entonces aquí ya puedo ocultar la capa marco. Le digo clic derecho. Saco el Traditional Fill y esculpo con el borrador el diseño de la viñeta. La viñeta podría ser un rectángulo común y corriente. La palabra clave siempre va a ser podría. Hablamos de lo hipotético. En este caso, para ayudar a ese sentido de economía de esta muy sencilla página de cómic, pues quiero que las viñetas tengan también esa expresión plástica o gráfica, como la queramos llamar, porque creo que se beneficia. Incluso me parece que podría ser llamativo hacer algo como esto. Que las primeras viñetas tengan un marquito más delgado. Que además los marcos demasiado gruesos a veces pueden ser un poco distractores, aunque eso pues cambia de proyecto a proyecto. No es que la línea tenga que ser delgadísima, pues. Pero quiero darle una expresión narrativa a esos marcos. O sea, van a dar cuenta de lo que voy a hacer a continuación. Tengo aquí esto, marquitos pues gráficos normalitos pues, casi rectangulares. Pero cuando llego aquí, me gustaría que ese contorno del marco me hablara más de esa inminencia de algo inestable, de algo que de pronto cuando se mira solo hasta acá, todavía no se puede intuir peligro, pero no exactamente qué peligro es, pero me gustaría pues que la viñeta misma empiece a contarme de esa inestabilidad que ingresó en la narrativa. Entonces en lugar de ser un solo marco, que es más o menos rectangular, va a ser un marco más trapezoidal y que se sienta más caótico pues. Entonces la única viñeta que voy a resolver esta de aquí, creo que la puedo resolver
con sencillez. Entonces vamos a personajes color. Voy a quitarle bloqueo de píxeles transparentes, aunque bien podrían tener otra capa. No habría lío si ese fuera el caso. Voy a siluetear este batico muy rápido. Corrijo donde se necesite corregir. Otra vez dejamos un tono plano. Aunque no, de hecho creo que ese tono no debería ser ese. Ese tono debería ser mucho más intenso. Y ahora podríamos ir a otra capa. Y resolver, no, pero mejor con el lazo normal. De nuevo, que esa sombra esculpa el volumen del personaje. Ya corregimos ahí abajo. Lo mismo por acá. A ver si puedo cambiar al poligonal para que esta parte sea precisa. Y lo mismo aquí. Y le damos una sombra. Eso. Y creo que lo único que me faltaría es que aquí estas líneas que se llaman Line Art C y Luz Color 2 no alcancen a ingresar en esta viñeta. Entonces voy a borrarlas o podría ser que lo trabajen en máscara de capa. Aquí y acá. Restauremos el traditional, eso. Aquí está eso. Y de pronto aquí podríamos, al igual que pasa en el ejemplo de la viñeta final, ajustarle un poco los colores para crear puntos de acento más interesantes. Entonces se me ocurre algo como esto, pero que aquí alrededor del ojo, donde pues siempre va a caer la vista, esté ocurriendo algo un poco más enfático y más interesante. Por ahí. Y un poco más amarillo, más brillante. Creo que sí vale la pena que esté un poquitico más saturada. Y aquí que pasa algo como eso, listo. Entonces ahí ya tengo un diseño completo. Obviamente lo podemos seguir trabajando más, pero tengo un ejemplo de un diseño de página donde pues en general voy por buen camino y de paso hablamos del tema de ritmo de narración. Es perfectamente posible que ustedes organicen su proyecto. O sea, lo que habíamos dicho originalmente era que haya una sola página, pero en últimas eso debe tener consideraciones particulares. No puede ser una página donde todo esté abigarrado o donde haya un ritmo como este, macroviñetas, viñetas pequeñas, viñetas en secuencias que son más concretas, como esta mini secuencia de aquí, versus momentos más cinéticos, pero que todos sean miniaturas, ¿no? Ustedes podrían decir, terminamos organizando 6 páginas, terminamos organizando 4 páginas, o bueno, que ustedes deciden. Y en últimas, eso para presentación, vamos a hablar de esto más largo en clase. Además, no todos están presentes y en los streams, pues la idea es que no ocurra nada. O sea, yo no les voy a poner aquí tarea ni nada de eso, pero simplemente pues les aviso por si esto les sirve para el avance que me van a presentar dentro de 3 días. Es perfectamente posible ya a nivel de presentación final que nosotros digamos,
presentemos solo las miniaturas de las páginas o presentemos una página grande o dos páginas grandes o la portada y una página y todo lo demás lo consignamos en un ebook y invitamos a la gente a que visite ese ebook a través de un código QR. O sea, hay opciones para que se motiven a no encerrar su trabajo de narrativa secuencial en un montón de mini viñetas solo como pensando, por ejemplo, es que voy a tener que imprimir mucho o algo así. ¿Sí me entienden? O sea, que se desliguen de consideraciones de producción material, porque en últimas lo podemos organizar de tal manera que si no se muestra el 100% del trabajo en físico, se muestre lo que sea más representativo, pero le ganemos más al tema de composición y espacialidad. Como les digo, esto lo vamos a hablar con mucho detenimiento en clase. Vamos a hablar de composición de páginas, diseño y diagramación de páginas. Vamos a hablar de títulos y de gestión de archivos para impresión desde Illustrator en la clase que viene. Pero de nuevo, invito y las invito a que revisen el tema de composición sin preocuparse por el tema de impresión, porque no todo lo van a tener que imprimir si no quieren o no pueden. ¿Listo? Y con eso pues doy por terminado el ejercicio de esta noche. Si hay preguntas, es momento de hacerlas antes de que terminemos la sesión de hoy. Por ahora parece que no hay preguntas. Acuérdense que el correo es una puerta abierta permanentemente en caso de que haya alguna cosa que quieran comentar o compartir. Y pues nada, por ahora me despido y nos vemos entonces el jueves en clase.